Bien, entonces hablamos de que sífilis es una enfermedad. A ver quién quiere participar. ¿Qué me quieren decir que es sífilis? Es una enfermedad que se transmite por medio de la vía sexual. Nombre. Rodríguez Ugarte Diana. Ok, ¿qué más, chicos? La bacteria es llamada Treponema pallidum. Ajá. Nayeli, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué más? Que se desarrolla en etapas. Ajá. ¿Qué más, Rebeca? Produce lesiones cutáneas ulcerosas en lo que va a ser los órganos sexuales. Ok. Edwin, ¿verdad? De hecho, no solamente se transmite por vía sexual, porque también se transmite a través de la sangre. Ok. Sí, efectivamente. Entonces es una infección considerada en primer lugar de transmisión sexual y bueno, eso también va referente a que al día de hoy generalmente ya hay muchas técnicas y estudios, estas pruebas para no contagiar a nuestro pacientito por alguna transfusión sanguínea. Sin embargo, también es transplacentaria, que puede nacer ahora el bebé con la enfermedad, contaminarse o bien en algunos momentos en la etapa fetal puede morir. Entonces esta infección va a estar dada, ¿sí ven mi pizarrón? Sí, profe. Ok, va a estar dada por una bacteria que es una espiroqueta, que su tamaño es muy pequeño, que necesitamos un microscopio de alta resolución, que puede ser uno de inmunofluorescencia, que puede ser uno de campo oscuro para poder visualizarlo. Que esta enfermedad además puede ser aguda y crónica, presentarse en un periodo de 10 días a 90, puede generar diferentes etapas y en complicaciones puede generar problemas cardiovasculares y neurológicos, llamados neurosífilis. Una característica importante de esta enfermedad es que forma chancros, que en esta etapa el chancro, la lesión, es indolor. Sin embargo, se va a presentar nuevamente en la parte del aparato reproductor de los individuos, tanto como mujeres como hombres. Eh, Características del agente etiológico, ya mencionaron sus compañeros, ustedes también, y una parte muy importante es que es intracelular, ¿ok? Esta bacteria es intracelular y en cultivos convencionales como medios de cultivo no puede ser cultivada, se considera no cultivable. Vamos a ver también que esta espiroqueta, bueno, además de poder observarla con un microscopio de alta resolución, va a ser móvil y también en algunos autores la han manejado como destapacorchos por la característica de su forma. Bien, para identificar nuestra enfermedad, en este caso, sífilis, vamos a poder utilizar diferentes pruebas, como ya los mencionaron sus compañeritos, denominadas toponémicas y no treponémicas. Particularmente hemos observado que la reacción antígeno-anticuerpo se lleva por la unión de un anticuerpo generado por el pacientito como parte de la respuesta inmunológica y nuestro antígeno.
En este caso podemos utilizar dos tipos de antígeno. Un antígeno y va a estar presente en las pruebas treponémicas que van a ser cardiolipinas, colesterol y lecitinas, que van a ser sustancias generadas por los tejidos dañados. Entonces les vuelvo a repetir, este tipo de bacteria es intracelular. Entonces va a dañar a la célula y la célula va a dar estas sustancias generadas por la bacteria y a eso es lo que se le va a unir nuestro anticuerpo. En el caso particular de las treponémicas, sí ya vamos a referirnos directamente a que el antígeno es un treponema. ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? Sí, Sí, profa. profe. Ok. Profe. Entonces, en este caso, podemos utilizar diferentes pruebas. Sin embargo, el fundamento de la técnica es la unión de anticuerpos contra estas sustancias, que en particular pueden ir unidas a partículas de carbón, donde se van a unir cardiolipinas en todos los extremos, posteriormente se unen los anticuerpos y vamos a observar perfectamente el fenómeno de floculación. Ustedes son farmacéuticos, lo han observado y han escuchado este término en la realización, por ejemplo, de suspensiones. Díganme, ¿qué es floculación? Pues es un proceso donde se aglutinan las partículas. ¿Cuál es la diferencia entre aglutinación y floculación? Más bien es un proceso químico en el cual se realiza una adicción de sustancias, que esto se denomina como su nombre floculante, Ajá. lo cual se hace según yo sé que se hace una aglutinación de las sustancias que están presentes en agua, ¿no? Y esto hace que se facilite su decantación y su filtrado, ¿no? Ok. Entonces, lo podríamos observar, les vuelvo a repetir, en las suspensiones, donde se genera la floculación o defloculación y se vuelve a generar ahora la torta en la suspensión, denominada en la parte farmacéutica, donde podemos observar la precipitación de estas partículas por el peso que se une tanto el antígeno como el anticuerpo, porque no solo va a ser un antígeno ni tampoco un anticuerpo, la aglutinación va a ser que genere una molécula mayor y entonces esta se precipite. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces, con este fundamento, para llevar a cabo la técnica, como bien nos los mencionaba su compañero, necesitamos una prueba positiva, una prueba negativa, necesitamos el reactivo, las laminillas y los palillos para movimiento. Si leyeron su manual, vamos a realizar una prueba cuantitativa y una prueba cualitativa. Nuevamente, en la parte cualitativa, es una gotita de nuestro reactivo más una gotita de suero y poder observar la floculación. En este caso, por el fundamento que acabamos de escuchar y espero de entender, podemos utilizar estas plaquitas con pocitos, donde nosotros a la altura de nuestros ojos lo que vamos a observar es la floculación, la precipitación de todas estas partículas en el fondo que vamos a poder observar con esta formación, ¿ok? Sin embargo, algunos otros autores nos han manejado que se puede observar perfectamente utilizando una resolución de un microscopio óptico y perfectamente un 10X, donde podemos visualizar perfectamente la unión, las partículas para una prueba positiva y para una prueba negativa. Tal cual el reactivo es como si sacaran ustedes nada más la puntita del lápiz, que le limaran con una lija o con una navaja y le colocan agua, entonces vamos a lograr observar el reactivo como polvito en agua. Entonces, cuando nosotros agregamos nuestra muestra
la mezclamos y observamos, podemos confundirlo la primera vez o las primeras veces con un positivo porque en este caso de por sí el reactivo es así. Sin embargo, si lo visualizamos ya con un positivo, los grumitos se forman en mayor cantidad y en el microscopio no perdemos de vista esta interacción en las estructuras, donde perfectamente se observan los grumos separados y la unión de ellos en un positivo. Entonces, a mí en manera particular me agrada más esta y de hecho lo realizamos así, aunque llevemos a cabo nuevamente nuestra parte cuantitativa cuando se hace la dilución del suero y se hace nuevamente la adición del reactivo de 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8 y demás, y podemos observar perfectamente en el microscopio. Entonces, a mí sí me gusta observarlo en el microscopio. Sin embargo, espero que quede claro con el fundamento poder utilizar estas plaquitas sin ningún problema y observar la floculación. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, nuevamente les repito, el fundamento va a ser, en este caso, nuestros anticuerpos que van a estar dados por el suero de nuestro pacientito. Y entonces aquí es una parte importante donde el color del tubo es importante. Dependiendo la prueba, treponémica, no treponémica, vamos a utilizar ya sea solo suero o en algunos momentos se puede utilizar tanto suero como plasma. En el laboratorio en algunos momentos tenemos VRL y en algunos momentos RPR. Entonces sí tenemos que observar primero qué muestra tenemos, perdón, qué reactivo tenemos para poder llevar a cabo nuestra muestra de manera correcta y no tomar un tubo con plasma y que no queremos plasma, queremos suero, ¿ok? O bien en algún momento pues no interfiere, ya que el reactivo se pueden utilizar tanto uno como otro. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Muy Sí, bien. profe. Nada más algo importante en este caso. Esta enfermedad puede generar brotes epidemiológicos y a veces como químicos castigamos a los médicos en muchos momentos, pero la condición de trabajo propicia una alta promiscuidad entre sus empleados y generalmente cuando en un hospital hay un positivo en sífilis, atrás de él hay 5, por ejemplo. En el caso de las personas embarazadas, toma un papel muy importante porque puede generar diferentes enfermedades o sordera o bien puede ser muerte fetal al tener este tipo de infección. Entonces, si ustedes han observado o han escuchado o algún familiar, que yo creo que eso es algo muy visto, que se embaraza, se lleva a cabo las pruebas, tanto de embarazos o química completa, de glucosa, hemoglobina, una que va de cajón es la prueba de sífilis, por ejemplo, para descartar a esta persona con este proceso infeccioso y entonces darle tratamiento para no generar un daño al bebé. Podemos observar en esta tablita, en una etapa primaria y secundaria, prematurez y muerte fetal es el 50%, sífilis congénita el 50% y un niño sano pues es un 0%. Entonces, aquí podemos observar que es muy difícil la supervivencia del bebé. Latente temprana, podemos ver 20% bebé sano, sífilis congénita el 40%, muerte fetal y prematurez el 20%. Latente tardía, bueno, prematurez el 9%, muerte fetal el 11%, sífilis congénita el 10%, un bebé sano el 70%. Entonces, eso también es algo muy importante de recalcar. En el caso de las transfusiones sanguíneas, también, además de llevar un control cada día más estricto para tu poder ser candidato,
también se lleva de cajón este tipo de análisis a los pacientes donadores de sangre para no generar un riesgo de salud nuevamente al nuevo pacientito al que se le va a transfundir la sangre. ¿Ok? En unos momentos les he mencionado que todos estos reactivos que vamos a tener en el laboratorio generalmente tienen que estar a refrigeración. Este también a una refrigeración normal de 4 a 8 grados, que es el refrigerador normal. Y nuevamente, cuando nosotros lo vamos a utilizar, tenemos que sacarlo a temperarlo para no generar un falso negativo o un falso positivo en nuestra muestra. En la técnica, si ustedes leyeron, es colocar en la cualitativa una gotita del suero, una gotita del reactivo, mezclarlo con nuestros palillos por 5 minutos y observar la aglutinación. En este caso en particular, el kit ya trae nuestras laminillas, sin embargo lo podemos hacer perfectamente en cubreobjetos y después utilizando un portaobjeto para poder observar perfectamente un resultado positivo y diferenciarlo de un negativo, porque visualmente se ve las partículas de un tamaño grande que podríamos confundir con un positivo. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Entonces, nuevamente les vuelvo a repetir, pruebas treponémicas van directamente a las estructuras que generan como respuesta a las células dañadas, y las treponémicas ya hablamos particularmente de algún antígeno por la bacteria, que puede ser nuevamente somático o flagelar. ¿Ok? En este caso nos vamos a quedar con positivo en la dilución. Díganme las diluciones que se hacen en la práctica para ver si la leyeron. Es 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8 y 1 a 16. Ok, nos vamos a quedar con positivo a la 1 a 8. Quiero que me hagan el esquema con sus dibujitos de cómo llegaron a la 1 a 8, realizando sus diluciones, ¿ok? Va a ser una persona de 26 años y se va a llamar Rubén, ¿sale? Entonces, expliquen por qué le dio positivo y qué significa. ¿Ok? ¿De 26 años, dijo, profesora? Sí. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, profesora, ninguna. ¿No? Muy bien, jóvenes. Entonces, espero que haya quedado claro. Nos vemos la siguiente. Ah, no, la siguiente ya son vacaciones, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Ok. profa. Que les vaya muy bonito. Regresando, nos vemos para la siguiente práctica. Y esta práctica la dejé hasta el lunes como límite, sin embargo, pues les recomiendo hacerla en el transcurso de esta semana para que ya queden libres desde el viernes a sus próximas vacaciones. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profa. Gracias. Adiós. Hasta luego. Buen día a todos. Cuídense.